Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos para que, se incorporen más personas. Damos un poquito de margen. Simplemente informaros que la sesión va a ser grabada y ya se ha iniciado la grabación. Gracias. Bien, pues buenos días a todos. Seguramente muchos de ustedes están repitiendo en una nueva presentación del programa de compra pública e innovación de eCity Sevilla, aquí en Sevilla Tech Park. Como sabéis, tenemos también nombre del parque. Y realmente tenemos por delante un proyecto, creemos que muy ambicioso, muy interesante por parte del propio Parque Tecnológico. Como sabéis, tenemos la iniciativa de City Sevilla en colaboración con la Consejería de Universidades de Investigación e Innovación, la Consejería de Industria, Energía y Minas, el propio Ayuntamiento de Sevilla, Endesa y el propio Sevilla Tech Park. Y realmente lo que estamos buscando es el desarrollo de un nuevo modelo de ciudad en un ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible. Como ustedes sabrán seguramente, y si solo es su primer programa, pues estamos lanzando las consultas preliminares al mercado. En este caso sería el reto 9, que es el último, la última de las consultas preliminares que vamos a sacar en este año. Ya luego, por supuesto, vendrán las licitaciones, ¿no? Y el objetivo del reto, bueno, pues es un piloto de sistema Building to Grid que ahora tendremos la oportunidad de conocer con más detalle de la mano de mi compañera Eva Martín, que es la directora de Innovación y Proyectos del propio Sevilla Tech Park, y también de Andrea de la Fuente como consultora y cooperadora necesaria del éxito de este programa, que estamos seguros que va a traernos mucha alegría ya no solo al Parque Científico y Tecnológico Cartuja, que era su antiguo nombre, todavía me cuesta hasta a mí, en la hora Sevilla Tech Park, como a la propia ciudad de Sevilla. Sin más, yo directamente les voy a dejar con el programa.
deseándoles, pues, animándoles principalmente a participar, a presentar propuestas que nos ayuden a conformar esa licitación y, por supuesto, en el futuro a presentar y conseguir convertir este reto en un proyecto interesante de futuro que ya no solo pueda ser implementado dentro del propio Sevilla Tech Park, sino también pueda ser exportado al resto de ciudades, no solo de Sevilla, sino del resto de ciudades de Andalucía. Así que sin más, le dejo con Eva. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, como os ha dicho el director de Sevilla Tech Park, de recién estrenado nombre que tenemos, yo soy la directora de Innovación y Proyectos del parque. Y bueno, voy a contaros un poco cómo va a ser la jornada de hoy, ¿no? Yo voy a centrarme más en la parte descriptiva de lo que es la presentación de esta actuación 9 del proyecto de compra pública de innovación en el marco de City Sevilla. Y a continuación dejaré la palabra a Andrea de la Fuente, que digamos forma parte de KNW, que es la empresa que nos está prestando la asistencia técnica en esta actuación. Y ella os contará un poco más los aspectos prácticos de cómo participar en esta consulta. Y al finalizar, pues dejaremos unos minutos para aquellas preguntas o comentarios que puedan surgir. Intentaremos dar respuesta en la medida de lo posible. Y en cualquier caso, todas aquellas preguntas que puedan surgir y que se recojan en el chat, digamos, daremos traslado de ellas también a la documentación de preguntas frecuentes que se incorpora con el resto de la documentación de la consulta y que Andrea os contará con un poquito más de detalle. Bueno, yo sin más voy a empezar ya con mi intervención. Quería, bueno, pues en primer lugar, trasladaros cuáles son los objetivos que perseguimos en este proceso de consulta preliminar al mercado, contaros un poco el contexto donde surge esta actuación, que es la iniciativa de City Sevilla y el propio proyecto de compra pública de innovación, que está conformado por más actuaciones y digamos las distintas fases en las que nos encontramos en todas ellas. Y por último, digamos la parte principal, que sería la descripción de este reto, de la actuación 9, que es el piloto de sistema Building to Grid, y que bueno, os trasladaré un poco las características preliminares, los objetivos que persigue el reto y algo más de información que pueda resultaros útil para poder plantear vuestras propuestas. Bueno, en primer lugar, esto es algo casi a título general de cualquier consulta preliminar al mercado que se enmarca dentro de un proyecto de compra pública de innovación. Los objetivos que perseguimos a través de este proceso, pues básicamente son identificar soluciones innovadoras que aún no se encuentran en el mercado y que puedan dar respuesta, ¿no?, a las necesidades que se plantean. Es una forma también para que nosotros desde la parte de la administración pública podamos alinear esas necesidades con las capacidades reales que tiene el ecosistema innovador, es decir, que las empresas y entidades puedan desarrollar de una manera real. Pretendemos también, por supuesto, fomentar la participación de entidades de todo tipo, desde grandes empresas, startups, centros tecnológicos, universidades, de manera individual o en consorcio, es decir, pretendemos favorecer la participación a gran escala, ¿no?, en este tipo de iniciativas. Queremos asegurar que se realice mediante un proceso transparente y abierto donde todas las entidades puedan acceder a la misma información y competir, por supuesto, en igualdad de condiciones. Una parte importante de la consulta y de cara a la futura ejecución de las soluciones innovadoras es que buscamos reducir riesgos que puedan ocurrir en la fase de ejecución de estas soluciones innovadoras, puesto que en la consulta se pueden anticipar determinados problemas y con ello nos da la posibilidad de mitigar, digamos, estos riesgos en la ejecución. Y como última, y yo creo que más importante, tenemos que optimizar la inversión pública. Tenemos una financiación concedida para el desarrollo de una serie de soluciones innovadoras y tenemos que garantizar que el dinero se invierte en soluciones que de verdad sean útiles, que sean innovadoras, que tengan impacto y que tengan visión de futuro y que además puedan hacerse, como bien ha dicho Luis antes, replicables y exportables a otras, puedan ser útiles, digamos, a otras ciudades, a otras administraciones públicas. Esos son un poco los objetivos de la consulta. En cuanto al lugar, digamos, o al ámbito donde se van a desarrollar las propuestas, las soluciones innovadoras del proyecto de City Sevilla, es el parque de Sevilla Tech Park.
Somos el principal espacio de innovación de Sevilla. Para aquellos que no nos conozcáis, hay más de 570 entidades en el parque que dan empleo a más de 30.000 trabajadores y, digamos, tenemos una comunidad de unos 10.000 estudiantes también en los distintos centros universitarios que se acogen, que se alojan aquí en el parque. Son más de 30 años de historia ya con los que cuenta Sevilla Tech Park y pues seguimos avanzando en la consolidación como laboratorio urbano vinculado sobre todo a la sostenibilidad y la tecnología. Dentro de nuestro objeto social, una de las prioridades es la promoción de la investigación, la tecnología, la innovación y sobre todo el desarrollo económico de nuestra área de influencia. En cuanto al origen, Luis ya ha apuntado básicamente los puntos principales. Es la iniciativa ICT Sevilla. Es una iniciativa de colaboración público-privada que nace a final de 2019, promovido por la propia gestora del parque, entonces PCT Cartuja, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, pero que actualmente cuenta con más de 90 entidades adheridas que persiguen la consecución de los objetivos y que el objetivo básicamente es desarrollar en el parque un modelo de ciudad abierta, digital, descarbonizada y sostenible. Para ello, City Sevilla se organiza en 5 grupos de trabajo, uno de ellos el de comunicación y participación, un poco más transversal, que busca dar visibilidad a todas las iniciativas que se ponen en marcha desde el resto de los grupos. Y digamos los 4 grupos de trabajo técnicos que serían energía, edificación, movilidad sostenible y digitalización. La actuación que hoy nos trae aquí, digamos que forma parte del ámbito de energía y edificación. Y es importante quizás destacar que los objetivos que se persiguen en este ámbito son la descarbonización y la sostenibilidad de la generación energética en el parque, fomentar el uso de energías limpias y la gestión inteligente de la demanda del consumo energético y el objetivo, digamos, principal es alcanzar la autosuficiencia energética. Todo ello siempre bajo el paraguas, digamos, de la innovación y el posicionamiento tecnológico, puesto que dentro de nuestro ADN como parque científico y tecnológico son pilares fundamentales. En cuanto al proyecto de compra pública de innovación, pues digamos que en el marco de la iniciativa general de City Sevilla, durante los primeros meses de desarrollo, en los distintos grupos de trabajo fueron identificándose algunos retos, algunas necesidades que tenían quizá un alto potencial innovador y cuyas soluciones a priori pues, parecía no existir en el mercado. Así, en el año 2022, bueno, pues se tiene la oportunidad de configurar este proyecto de compra pública de innovación, titulado, al que se le dio el título de City Sevilla, de manera general desde la iniciativa en la que nace, y que el objetivo que persigue este proyecto es acelerar la incorporación de elementos innovadores a ese modelo de ciudad inteligente, descarbonizada y sostenible que busca la iniciativa City Sevilla, pero que además puede hacerse mediante un proyecto replicable que pueda extenderse no solo al parque, digamos, sino al resto de la ciudad y en general a toda la sociedad, ¿vale? Así, digamos, estas serían las 12 actuaciones que conforman el proyecto de compra pública de innovación de City Sevilla. Son 12 actuaciones en total que se distribuyen en los ámbitos en los que trabaja la iniciativa City Sevilla, es decir, en movilidad, energía, edificios y digitalización, y que tienen un presupuesto total ya concedido de 19.800.000 euros, IVA incluido. Este presupuesto, esta financiación se ha concedido por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y es una financiación que procede del Fondo FEDER del Programa Operativo de Andalucía en el marco 21-27. Y bueno, como veis, digamos, se ha hecho una distribución de ese presupuesto entre las distintas líneas, en el que, bueno, aquí como veis hemos marcado la línea 9, que es la que nos trae hoy aquí, ¿no?, cuya consulta lanzamos hoy. Tiene un presupuesto asignado de 550.000 euros. Ahora os explicaré, pero este presupuesto incluye, digamos, el presupuesto necesario para los costes de asistencia técnica. Ahora os contaré un poco más en detalle esta actuación. Y bueno, deciros que
Esta es la consulta, la última consulta que lanzamos en el marco del proyecto de compra pública e innovación. Todas las demás ya se han lanzado y se está avanzando, digamos, en la fase 1, que sería esta de consulta preliminar al mercado, con lo que entendemos que en los próximos meses daremos por finalizada esta primera fase. Pasaremos a la parte de preparación y ejecución de las licitaciones en los últimos meses del año y una vez adjudicadas estas licitaciones, pasaremos, digamos, a la parte ya, a la última fase del desarrollo de las soluciones innovadoras y la validación de esos prototipos. Eso es. Ya entrando un poquito más en materia, en lo que sería la descripción de este reto de la actuación 9, el piloto de sistema Building to Grid. Como os he comentado antes, tenía un presupuesto asignado global de 550.000 euros, en el que se incluyen los gastos de asistencia técnica. De ellos, 460.000 euros sería el presupuesto disponible o a priori estimado para el desarrollo de las soluciones innovadoras que den respuesta a este reto. Este es un presupuesto estimado y que podría variar en la futura licitación, un poco en función de la información que se recabe de la consulta. Si se estima necesario, podría incrementarse o disminuirse en función del ajuste que pueda hacerse entre las distintas líneas del proyecto. Y bueno, contaros que el objetivo que persigue es el desarrollo e implementación de un sistema innovador que permita a los edificios no solo consumir energía, sino generar, almacenar y devolver excedente a la red eléctrica de una manera activa, es decir, que el propio edificio actúe como un agente activo digamos, en la red de distribución, en la gestión energética. Para ello, entendemos que esto implica soluciones que deben permitir la integración de fuentes de energía renovables, deben permitir la implementación de tecnologías inteligentes para gestionar bidireccionalmente el flujo de energía, es decir, del edificio a la red y de la red al edificio, y que además permita a los edificios actuar como una fuente de energía distribuida, de forma que sean capaces de puntualmente absorber picos de demanda o compensar la intermitencia de otras fuentes de energía, dando así estabilidad a la red. Algunas características que entendemos que las soluciones deben plantear, pues deben integrar de forma óptima energías renovables, deben ser capaces de aprovechar totalmente el potencial de los edificios para generar energía limpia y renovable. Deben ser capaces de optimizar de manera inteligente el consumo energético, de forma que se pueda reducir el consumo de energía en los edificios. Deben contribuir a la flexibilidad y la fiabilidad de la red eléctrica, es un poco lo que os he comentado antes. Deben permitir que los edificios actúen como fuentes de energía distribuidas y que puedan absorber en momentos puntuales picos de demanda o en otros compensar la intermitencia de otras fuentes de energía renovable de la red. Deben permitir la reducción de costes energéticos y generación de ingresos, ¿no? Se busca que disminuya la factura energética del edificio y que además potencialmente pueda generar ingresos por la venta de excedente de energía a la red. Deben fomentar la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Al final este es un objetivo general del proyecto eCity y aquí concretamente pues, se entiende que deben reducir la dependencia de fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, cambiándolo, digamos, por energías más limpias que ayuden digamos, a ser más sostenibles, ¿no? Y a reducir esas emisiones. Y por último, entendemos que deben ser soluciones que favorezcan el desarrollo de comunidades energéticas locales y que permita a los edificios colaborar para gestionar la energía de manera conjunta. ¿Vale? En cuanto a posibles soluciones, ahondando un poquito más en el tema, buscamos soluciones que vayan más allá de la tecnología. Debe incluir no solo innovación tecnológica, sino también organizativa y operativa. Y, por supuesto, deben superar el estado del arte. Aquí no hay que perder de vista que estamos en el marco de un proyecto de compra pública e innovación y que por ello es necesario desarrollar soluciones en el marco de este proyecto que superen lo que existe actualmente. Se entiende que deben incorporar tecnologías emergentes como pueden ser la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, en este caso concreto para ser capaz de planificar y gestionar el consumo y la demanda y anticipar o predecir picos de consumo o coste. Algunas funcionalidades clave que deben incluir esas soluciones, pues sistemas de gestión de la demanda, sistemas de almacenamiento de energía, integración de distintas energías renovables y sistemas de automatización y control predictivo. Además, las soluciones deben lidiar con algunos aspectos críticos, como son la gestión de datos, ciberseguridad y estándares comunes.
y un punto crítico que quizás es clave en esta actuación, que es la interoperabilidad y la comunicación con la red de distribución eléctrica. Algunas tecnologías habilitantes o posibles que puedan ser relevantes para el desarrollo de estas soluciones, pues como ya hemos dicho antes, inteligencia artificial, sistemas de generación energética adaptados, IoT, sistemas de almacenamiento térmico, etcétera. Y bueno, de cara, digamos, a favorecer o a facilitar la descripción de la solución innovadora, entendemos que es necesario identificar un edificio sobre el cual va a desarrollarse esa solución. En este caso y en el ámbito de la consulta, de esta consulta que lanzamos hoy, el edificio candidato que hemos propuesto es la tecnoincubadora Marie Curie. Aunque en el ámbito de la consulta hemos definido este edificio para facilitar, digamos, a las propuestas a que puedan describir con un mayor grado de detalle sus soluciones, no será hasta la licitación cuando se determine definitivamente el edificio sobre el cual realmente se desarrollarán las soluciones innovadoras, que podría ser la tecnoincubadora o cualquier otro edificio de titularidad pública del parque, siempre y cuando se entienda que es la solución o es el edificio idóneo para el desarrollo de este tipo de soluciones. ¿Vale? Le digo, a efectos de la consulta nos vamos a centrar en la tecnoincubadora, pero podría ocurrir que se estime que es oportuno un edificio con unas determinadas características para poder implementar este tipo de soluciones, y en ese caso podríamos modificar el edificio candidato. Bueno, deciros que junto con la documentación descriptiva del reto se facilita la descripción, digamos, un poquito más detallada del edificio, y que cualquier información adicional que necesitéis del edificio para poder adaptar mejor la solución que vayáis a proponer, solicitarla a través del correo que se pone a disposición para dudas, y haremos lo posible por proporcionar toda la información que sea necesaria. Ese es uno de los primeros motivos por los que hemos elegido la tecnoincubadora, que es precisamente porque la titularidad es nuestra, ¿vale? Es un edificio gestionado por la gestora del parque y, por tanto, pues tenemos un poco acceso directo, ¿no?, a toda la información relativa al edificio, incluso a la operativa y la funcionalidad del mismo. Es un edificio que el uso principal es una incubadora de empresas de base tecnológica y que tiene un funcionamiento operativo de lunes a viernes con carácter general de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y como características clave, bueno, por destacar aquí, es un edificio que fue construido e inaugurado en 2010 con más de 3.700 metros cuadrados sobre rasante distribuido en 6 plantas, un consumo anual significativo de más de 300.000 kilovatios hora anuales, un único punto de suministro y una potencia contratada de 165 kilovatios en todos los periodos. Y en cuanto a instalaciones, pues de climatización, para climatización dispone de una planta enfriadora de 660 kilovatios que fue instalada en diciembre del 2023. Cuenta con iluminación LED instalada en 2020. Además, tiene 2 cargadores para vehículos eléctricos de 22 kilovatios cada uno. Dispone de un sistema de control centralizado de marca Honeywell que gestiona climatización, iluminación de zonas comunes y monitoriza consumos. Y bueno, como aspecto también relevante para esta actuación, actualmente no dispone de ningún tipo de instalación de generación fotovoltaica ni almacenamiento de energía. ¿Vale? Esto es un poco las características principales del edificio. Como digo, hay información un poco más detallada, incluso información relativa al consumo energético, que está disponible con la documentación de la consulta. Y bueno, yo por mi parte os he contado un poco resumido lo que es el objetivo del reto de la consulta que traemos hoy sobre la mesa y que lanzamos hoy. Y bueno, simplemente deciros que como proyecto de compra pública e innovación, como esta consulta en el marco de un proyecto de compra pública e innovación, buscamos soluciones innovadoras que transformen el modelo de generación y el uso de la energía en el parque, superando el estado del arte. Queremos convertir el parque en un modelo de ciudad inteligente y sostenible, y necesitamos, digamos, desarrollar este tipo de soluciones innovadoras que nos acerquen a ese objetivo. Y yo por mi parte esperar que os haya resultado de interés e invitaros a participar en la consulta presentándonos vuestras propuestas.
Y sin más, yo ya dejo la palabra a Andrea para que os cuente un poco la parte más práctica, ¿no?, de cómo participar en la consulta. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Me presento, soy Andrea de la Fuente, gerente en KNW. Y bueno, en primer lugar, agradecer al Parque A Sevilla Tech Park la confianza en nosotros para lanzar esta nueva consulta. Yo, por mi parte, os voy a contar, digamos, la parte más práctica de este procedimiento, los pasos a seguir y los mecanismos que tenéis que utilizar para poder participar y poder presentar una propuesta a este reto 9, ¿vale? En resumen, voy a abordar el marco de la consulta preliminar al mercado, el marco regulatorio, cómo sería ese procedimiento, qué pasos se darían en la consulta. Os contaré un poco acerca de la compra pública e innovación que esperamos lanzar, y también os presentaré los documentos necesarios para poder participar y que son de obligada cumplimentación. Bien. En el caso del el proyecto de City Sevilla, indicaros que actualmente estamos ante la próxima elaboración de los pliegos. Ya hace tiempo se definieron las necesidades que se concretaron en estas 12 actuaciones, en estos 12 retos. Se obtuvo la financiación a través de FEDER Regional de Andalucía del programa operativo 21-27, y estamos en la consulta con el objetivo de recabar el suficiente detalle para la elaboración de los pliegos correspondientes, ¿vale? Y este es un matiz importante porque, como se ha manifestado en las intervenciones anteriores, pues la financiación ya está, el proyecto es una realidad y las licitaciones se van a publicar, y además próximamente. Indicaros que ahora mismo, a partir de hoy, se abre el plazo de presentación de propuestas hasta el 3 de octubre a las 23:59. Veréis que tomamos agosto por mes casi inhábil, y dispondréis de todo septiembre para poder preparar en mayor profundidad las propuestas, ¿no? Un poco por lo dicho, porque estamos buscando detalle para el pliego. Es cierto, y lo veréis en el reto, que ya hay aspectos de la actuación muy enfocados, pero sí que hay, bueno, muchos detalles pendientes de afinar, y estamos buscando en el mercado la respuesta para afinar de la mejor manera esos detalles. Una vez presentadas las propuestas a través de los formularios que os enseñaré más adelante, el anexo 2 y el anexo 3, el parque procederá a analizar esas propuestas, y posiblemente algunos de los participantes se les llame a entrevista, bien porque se necesita ampliar información, aclarar dudas o comentar algún aspecto que pueda ser relevante y sobre el que merezca la pena profundizar. Simplemente indicar que, en el caso de que alguna entidad que haya presentado propuesta no sea llamada a entrevista, no es un mal síntoma. Podría ser perfectamente porque la propuesta está tan profundamente detallada y tan bien planteada que no requiere de mayor aclaración. Una vez estudiadas esas propuestas, mantenidas las entrevistas, todas las actuaciones de la consulta y todas las conclusiones en lo que respecta a la futura licitación serán recogidas en un documento que llamamos informe de conclusiones de la consulta preliminar al mercado, que se publicará en el perfil del contratante, ¿vale? Y ahí, pues como digo, podréis anticipar ya las principales características de esa futura licitación de compra pública de innovación. Indicaros también que las propuestas que presentéis pueden dar respuesta parcial al reto, insistiré más adelante, es decir, no hay por qué presentar una solución que cumpla
todo lo que requiere el reto. Podría ser una propuesta parcial verdaderamente interesante y verdaderamente relevante. Y aunque es cierto que el presupuesto podría variar tras las conclusiones de la consulta, ¿no? Y podría variar algo el reparto entre las distintas actuaciones, sí que es importante que toméis como referencia el actual, que está definido, el actual de la licitación de compra pública e innovación, que actualmente está definido en 460.000 euros, IVA incluido, para el reto 9. Indicaros que, como se ha comentado, se trata de un proyecto de compra pública e innovación, y aunque será un punto a chequear y a comprobar en la consulta, si estamos verdaderamente ante un proyecto de compra pública e innovación, es decir, si no existen soluciones de mercado que den respuesta completa a lo que plantea el reto, creemos que estamos ante una compra pública de tecnología innovadora, ¿no? Que, sin entrar en más detalle, es un tipo de compra pública e innovación. Entendemos que, bueno, pues que las soluciones que hay ahora mismo en el mercado y que podrían dar respuesta al reto estarían en torno a un TRL de partida 6, 7, 8, ¿no? Y habría que hacer bueno, pues unas combinaciones de las tecnologías disponibles para dar respuesta a la situación concreta del parque y del edificio planteado para colocarnos en un producto comercial. Esto quiere decir que, si estamos ante una compra pública de tecnología innovadora, la licitación que encontraríais eventualmente sería muy cercana a una contratación ordinaria, porque está regulada en la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Os dejo aquí más información sobre el tipo de compra pública de innovación, pero no me detengo más porque, bueno, creemos que estamos ante la primera, ¿vale? Aún así se confirmará en la consulta. Importante tener en cuenta que las consultas preliminares al mercado se encuentran reguladas y soportadas por la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en el artículo 115. Permiten, por supuesto, un diálogo abierto con el mercado, facilitando que los propios interesados propongan alternativas. No son vinculantes, en el sentido de que la realización de la consulta no obliga al parque a publicar esa futura licitación sobre la actuación en cuestión. Es verdad que estamos en un caso en el que es prácticamente una realidad esa licitación, y esperamos confirmar que es viable realizarla en la consulta. Vale, pero en el caso de que no generase interés o que se determinase que no procede compra pública e innovación, el órgano de contratación puede desistir de las actuaciones sin ningún tipo de compromiso. La participación en la consulta no genera ninguna ventaja respecto al resto de empresas que no se hayan presentado a la consulta en el momento de la licitación, es decir, nunca vais a encontrar una solvencia que pida haber participado en la consulta previa del procedimiento, un criterio de adjudicación que premie la participación en la consulta, una definición del objeto del contrato tal que solo responda a una propuesta recibida en la consulta. Esto nunca lo vais a encontrar, no hay ninguna ventaja legal por participar en la consulta, pero sí que es cierto, y siempre lo comentamos, que ofrece una ventaja significativa respecto al que no participa, ¿no? Y es la posibilidad de poder influir en ese detalle del pliego, en esos planteamientos de los pliegos de compra pública e innovación que actualmente se están definiendo. Bien, importante también decir que el parque no estará obligado a financiar ninguna propuesta, especialmente en el caso de no obtenerse la financiación correspondiente, pero en este caso ya la tenemos. ¿Para qué sirve esta consulta? ¿Qué estamos buscando esta consulta? Pues, como digo, completar ese pliego de compra pública e innovación, definir y concretar qué se va a comprar, definir el objeto del contrato, las prescripciones técnicas, las especificaciones funcionales de esa solución, abordar un buen desglose coherente del presupuesto, confirmar que estamos ante un presupuesto aceptable y coherente con lo que plantea el mercado, y poder desglosarlo de manera concreta. También, gracias a la información que os vamos a solicitar respecto a experiencias previas y a datos de las entidades, la idea es poder elaborar unos criterios de solvencia que permitan concurrir a todas aquellas entidades que puedan ser
competentes o puedan tener la capacidad para ello, así como la definición del procedimiento de adjudicación que sea óptimo en este caso. Además, también veréis que os pedimos datos y detalle sobre el cronograma que planteáis, sobre cómo entendéis que deben ser las fases de trabajo del proyecto. Y de ahí pues plantearemos el desglose temporal de la ejecución del contrato, los entregables asociados y los posibles planes de validación. También, gracias a toda la información que nos proporcionaréis, pues podremos definir qué contenido de la oferta es el mejor para poder estudiar y para poder valorar la mejor oferta, qué aspectos podrían negociarse si se diese un diálogo competitivo y qué criterios de adjudicación serían los mejores para elegir la mejor propuesta, para maximizar el alcance, para maximizar la innovación. Además, os preguntamos sobre cómo entendéis que debería ser ese reparto de derechos de propiedad intelectual sobre los resultados del proyecto, de tal manera que la cláusula relativa a los derechos de propiedad intelectual se ajuste a las preferencias del mercado y a las preferencias del parque. Importante trasladaros que, por supuesto, a lo largo del procedimiento se garantizará la confidencialidad de las propuestas. Sabemos que hay mucha información contenida en las propuestas que es de carácter confidencial. Si es así, deberéis, por favor, marcarlo en el formulario, indicar explícitamente qué información consideráis confidencial y, por supuesto, en ningún caso se difundirá ni en el informe de conclusiones ni en entrevistas con otras entidades. Sin embargo, sí que tenéis que saber que el resumen de vuestra propuesta, que haréis constar en los primeros apartados del formulario, sí se dará traslado y cabida en el informe de conclusiones para hacer, digamos, un repaso de todas las propuestas recibidas y para dar transparencia al proceso, ¿vale? También volver a señalar que nunca el objeto de la licitación será tan concreto y tan específico como para que sea coincidente con solo una de las propuestas. Bien, para participar en la consulta tenéis que saber que la convocatoria está publicada en el perfil del contratante del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja. Mi compañero Mario creo que ahora mismo os lo dejará por el chat, os dejará el enlace en el chat y allí encontraréis las bases de la consulta, es decir, las reglas que rigen la consulta. Encontraréis la descripción del reto en el anexo 1 con información complementaria sobre el edificio que en principio podría ser el elegido para implementar esta solución. Y encontraréis en el anexo 2 y en el anexo 3 los formularios que debéis cumplimentar para participar, ¿vale? Tenéis que saber también que la convocatoria está abierta a todo tipo de entidades, asociaciones, particulares, empresas, centros de conocimiento. Se admite la presentación de varias propuestas de forma individual o de forma conjunta con otras entidades. Como consorcio, al menos preliminar, importante que sepáis que ese consorcio o esos socios con los que colaboréis para la presentación en la consulta de la propuesta no tienen por qué ser vuestros colaboradores en la fase futura de licitación, si es que os presentáis. Importante también que sepáis que en el caso de que presentéis varias propuestas a lo largo del proceso, bueno, porque os dé tiempo a complementar más información, porque surjan elementos nuevos y queráis actualizarla, podéis hacerlo. Simplemente que sepáis que la última propuesta sustituiría a todas las demás y solo se tendría por presentada la última. La forma de presentación es a través de correo electrónico, a través del que tenéis aquí indicado y por supuesto en las bases, innovación@pctcartuja.es. Y como os decía, los documentos los tenéis en el perfil del contratante, ¿vale?
También importante trasladaros que se publicará, como bien decía Eva, un documento de preguntas y respuestas frecuentes que iremos actualizando con todas las preguntas que nos trasladéis o bien hoy a lo largo del evento o bien a través de ese correo para que la respuesta sea pública para todos los interesados. Bien, como os decía, para participar en la consulta hay que cumplimentar 2 formularios, el anexo 2, que es un Word, y el anexo 3, que es un Excel, ¿vale? En el anexo 2 encontraréis los campos relacionados con datos generales de la entidad que presenta la propuesta. Os preguntaremos datos sobre la entidad, sobre vuestra actividad, los perfiles más relevantes y posteriormente sobre la solución. ¿Vale? Las especificaciones funcionales de la solución, los elementos de innovación, los resultados de I+D esperados, etcétera. Y en la última sección de ese primer formulario anexo 2 encontraréis preguntas relacionadas con la gestión de derechos de propiedad intelectual, como os adelantaba antes. En el caso del anexo 3, que es un Excel, veréis que tiene distintas pestañas. En primer lugar, en la primera pestaña, os preguntamos por proyectos que hayáis ejecutado y que tengan un objeto similar al del reto, de tal manera que podamos ver qué experiencia tenéis en proyectos relacionados. También veréis que se os pregunta por los principales perfiles profesionales que consideráis clave para la ejecución de este proyecto. Después se os preguntará por el desglose del cronograma y de las fases de trabajo. ¿Vale? Como os decía, es muy importante en un proyecto de compra pública e innovación determinar las fases de trabajo, porque no suelen ser las habituales y en función de cada proyecto son unas u otras, ¿no? Y ahí sí que necesitamos vuestro conocimiento para poder definir cuál sería el cronograma ideal de esta licitación, ¿no? de este proyecto. Y por último veréis que existen varias pestañas, una por cada partida presupuestaria, en la que os pedimos en la medida de lo posible que nos podáis desglosar el presupuesto del proyecto, tal y como lo entendéis vosotros. Veréis una pestaña final que simplemente recoge los subtotales de las partidas presupuestarias. ¿Vale? Así que en resumen, esos serían los documentos a presentar, el anexo 2 y el anexo 3. El anexo 2 está más dirigido a completar datos y detalles de vuestra propuesta, la solución que proponéis. Y el anexo 3 recoge algunos detalles más concretos, ¿vale? Cronograma, presupuesto, proyectos previos y perfiles profesionales. Bien, bueno, pues hoy, como os decía, en este evento de lanzamiento damos el pistoletazo de salida a este plazo de presentación de propuestas que vence el 3 de octubre a última hora. A lo largo de octubre se analizarán las propuestas y se convocará entrevistas a algunas entidades y posiblemente se solicitarán ampliaciones de información. Todas estas actuaciones tendrán su transparencia correspondiente en el informe de conclusiones que se publicará en el perfil del contratante, como os decía, y en el que podréis ver podréis anticipar los grandes titulares de la eventual licitación de compra pública e innovación. Es decir, este informe siempre será previo a la publicación de la licitación. ¿Cuándo está prevista la publicación de la licitación? Pues a finales de año, en el cuarto trimestre de 2025. Y disponemos de un plazo de ejecución que nos impone hasta el momento la financiación de 2 años, ¿vale? El año 2026 y el año 2027. Os doy algunas recomendaciones finales. Las propuestas deben ceñirse a las reglas de la convocatoria, por eso siempre os sugiero que leáis las bases, aunque no apetezca y apetezca ir directamente al reto, leed bien las bases,
porque ahí están las reglas del juego, ¿no? Además, las propuestas deben centrarse en resolver el reto planteado y en identificar aspectos críticos a tener en cuenta. No buscamos propuestas para otras actuaciones o actuaciones similares, buscamos propuestas para esta actuación en concreto. Vale. Pueden presentarse, como os decía, soluciones parciales o integrales. Podéis dar respuesta a parte del reto y no a todo. Es importante que defináis en la propuesta las capacidades de la entidad en inflar los números, evitad inflar los números, evitad inflar el presupuesto, ¿vale? Sí que os rogamos que seáis, bueno, pues muy fieles a la realidad, puesto que en comparativa se evaluará la coherencia de los presupuestos, ¿no? Y al final trataremos de definir un presupuesto ajustado a lo que se va a comprar. Os decía que se podrá llamar en cualquier momento a entrevistas o reuniones, ¿vale? Pues casi seguro se os adelantarán las preguntas, por lo que si alguna entidad sois llamada a entrevista, recomendaros preparar las preguntas profundamente con esa antelación con la que os las trasladaríamos. Y es posible que a lo largo de la consulta se pueda publicar información complementaria, ¿no? Ya adelantaba Eva, si surgen dudas, por ejemplo, del edificio, algún dato relevante que tengáis que tener en cuenta para poder concretar vuestra propuesta y que no conste en la redacción del reto, por supuesto lo podéis preguntar a través del correo que hemos indicado. Y en la medida de lo posible, pues se dará respuesta, por supuesto, de forma pública a través del documento de preguntas y respuestas frecuentes que tenéis publicado. Y aconsejaros, si estáis interesados en concurrir a esa futura licitación de compra pública e innovación, revisar el detalle del informe de conclusiones. Por lo que os trasladaba, se darán detalles de la licitación y también podréis ver el resto de participantes en la consulta que siempre os suele ser de interés para buscar socios. Sin más detalle por mi parte, insistir en lo mismo. Cualquier duda que tengáis podéis, por favor, ahora plantearla a través del chat, a través de abrís el micro y la planteáis, a través del formato de preguntas y respuestas que tiene este webinar. Y una vez finalizado el evento, si os surgen más dudas a lo largo del plazo de presentación de propuestas, podéis trasladarlas a innovación@pctcartuja.es, las recopilamos, las respondemos y las publicamos en el perfil del contratante en una nueva versión del documento de preguntas y respuestas frecuentes. Así que espero que os haya resultado aclaratorio. Cualquier duda, por favor, no dudéis en plantearla. Damos paso, si os parece, a ese turno de ruegos y preguntas. Tenéis en el chat, como os decía, el enlace al perfil del contratante. Ahí encontraréis toda la documentación. Y próximamente también se publicará en la web de Sevilla Tech Park. Hay una duda Sí. de preguntas y respuestas, si puedes. Sí, Ana Jiménez Puyol nos pregunta si tenemos alguna idea preliminar de los TRL que esperamos trabajar.
Es lo que os adelantaba, no están establecidos, queremos confirmarlos, ¿vale? Queremos confirmar la idea que tenemos en la consulta, es decir, el estudio de las propuestas va a realizarse sin condicionamientos, ¿vale? Pero por trabajos previos podemos pensar que estamos en un TRL de partida 6, 7, 8 y la idea sería llegar al 9 tras la ejecución del contrato. Entendemos que el mercado está en ese punto. Estamos ya en fase de innovación, de combinación de tecnologías para dar respuesta al problema concreto, a la situación concreta del parque. No sé si con esto, Ana, te he dado respuesta. Nico Fernández también pregunta, si se presenta una solución parcial, ¿es necesario buscar socios para completar la respuesta a la solución No, integral o desde vuestro lado os encargáis de unir las diferentes respuestas de soluciones parciales? Bien, la presentación la podéis hacer individualmente y presentar, como decía, una respuesta parcial sin ningún problema. También podéis buscar socios que os complementen y gracias a los cuales podáis plantear una propuesta total al reto, pero no es necesario ni obligatorio. ¿Vale? Y sí, efectivamente, tras el estudio de las propuestas, la recopilación de toda la información, trataremos de definir una solución global en función de todas las que se hayan presentado. En conclusión, no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio que busquéis alianzas para presentar una solución global. Y que os aconsejamos, dado que las licitaciones están tan próximas, bueno, ir trabajando en la búsqueda de alianzas si es que estáis interesados en concurrir a la futura licitación, pero en esta fase no es obligatorio. Damos, yo creo, un minutito más por si a alguien más le surge alguna cuestión. En cualquier caso, muchas gracias por asistir al evento un 29 de julio. Sí. Lo agradecemos mucho. Esperamos que al menos haya sido de utilidad, ¿no? Para los que queráis participar. Creo que hay una pregunta más. Luis Solum pregunta, en caso de prescribir en el pliego tecnologías de diferentes empresas, ¿pondréis en contacto a estas empresas para poder presentarse de forma conjunta? No, porque legalmente no es posible hacerlo. Sí que os sugiero lo que os comentaba en esas recomendaciones. En el informe de conclusiones de la consulta veréis un listado de las entidades participantes y un pequeño resumen de sus propuestas, ¿no? Entonces, si detectáis alguna carencia o alguna necesidad para la que
para la que complementaros, pues sí que podría ser un listado de referencia, ¿no? Yo os puedo sugerir eso, que eso es información pública, ¿vale? Vale, tenemos una pregunta más, bueno, dos, ¿vale? Andrés González Moreno pregunta, dice, ¿se plantea de inicio o existe un marco de actuación para mantener los derechos de propiedad intelectual o comerciales como resultado del proyecto? No, de momento no está definido, de ahí que preguntemos abiertamente en los formularios, ¿de acuerdo? Al ser un proyecto de compra pública e innovación con resultados nuevos, habrá que lograr alguna fórmula de reparto, ¿no? De los derechos o de los beneficios obtenidos por esos derechos, pero no hay un marco preestablecido, ¿vale? Y luego, vale, nos pregunta David Becerra si vamos a mandar por email la presentación. Sí, no lo he dicho, disculpad. Tanto la presentación como el vídeo de la sesión se va a publicar en los próximos días en la web del proyecto y además os haremos un envío a los asistentes al evento con el correspondiente enlace, ¿vale? En el que lo podáis encontrar. Se publicará también en el perfil del contratante, ¿eh? Se añadirá la documentación Vale, descriptiva de la consulta y así está toda la documentación junta. Eso y el enlace al vídeo. vale, fenomenal. Bueno, yo creo que no surge ninguna más. Por mi parte, daros las gracias, Eva. No sé si Sí, yo quería quieres. pues eso, agradecer el interés mostrado en la consulta y en general en todo el proyecto de compra pública de innovación de City Sevilla. Y bueno, esperamos poder contar con vuestras propuestas a esta consulta y totalmente disponibles en esa dirección de correo electrónico para resolver o intentar dar respuesta a cualquier duda o falta de información que detectéis, ¿no? en la documentación que hayamos publicado. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias y Gracias. buen día. Igual, Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Gracias.